¿Sabías que aproximadamente el 70% de las empresas familiares no logran superar la transición a la segunda generación? Y ojo, la razón de su caída casi siempre se cocina dentro de la propia familia. Si el negocio que un día los unió hoy solo genera silencios incómodos o discusiones a puerta cerrada, este video es para ti. Te traigo 5 señales concretas, tan claras como el agua, que te indicarán si tu empresa está coqueteando con el abismo. Vamos a desgranarlas para que puedas actuar antes de que sea demasiado tarde, porque el enemigo más peligroso podría estar sentado en tu propia mesa. Vamos a empezar con la madre de todos los problemas en una empresa familiar: los conflictos internos y esa comunicación que brilla por su ausencia. Esto es como un cáncer silencioso que carcome la estructura desde dentro. Primero, hablemos de la ausencia de un objetivo común. Imagina esto: tienes a varios miembros de la familia trabajando juntos, pero cada uno tiene su propia agenda, sus propias ambiciones, sus propios sueños. Uno quiere expandirse a toda costa, otro prefiere mantener la tradición y no arriesgar. Un tercero solo piensa en cómo sacar más dinero para sus gastos personales y un cuarto simplemente está ahí por obligación. El resultado, un auténtico polvorín. Las metas personales se contraponen, no hay una visión unificada del futuro del negocio. Esto genera rebeliones internas, decisiones tomadas a medias y una desunión que se palpa en el ambiente. Cuando no hay un norte claro y compartido, cada quien rema para su lado y el barco inevitablemente empieza a dar bandazos peligrosos. ¿Cómo esperas avanzar si ni siquiera sabes dónde vas como equipo? Luego viene la falta de definición clara de roles. Este es un clásico. En una empresa familiar es muy fácil que se mezclen los papeles. Hoy eres el hijo, mañana el gerente. Hoy eres la hermana, mañana la directora de marketing. El problema es que la familia se rige por reglas afectivas, por lazos de sangre, por historia personal. Pero la empresa se rige por la jerarquía, por la meritocracia, por la eficiencia. Cuando no separamos estas dos esferas, la confusión es total. ¿Cómo le pides cuentas a tus sobrinos si en la comida del domingo tienes que dar un abrazo? ¿Cómo despides a tu hermano si sabes que eso va a destrozar a tu madre? Esta ambigüedad crea tensiones brutales. Se generan favoritismos, se ignora la autoridad y el resentimiento crece como la mala hierba. Si no hay un organigrama claro, funciones definidas y responsabilidades asignadas con profesionalismo, la empresa se convierte en un patio de juegos familiar, no en un negocio serio. Y por supuesto, todo esto se agrava con una comunicación deficiente. No me refiero solo a no hablar, sino a hablar mal, a los chismorreos de pasillo, a los reproches velados, a las suposiciones que se convierten en verdades, a la falta de diálogo abierto y, sobre todo, a la ausencia de escucha activa. En lugar de sentarse a resolver los problemas, muchas familias optan por el silencio, por la pasividad agresiva, por la evitación. Cada conflicto sin resolver se convierte en una herida que no cicatriza, y cuando la comunicación dentro de la empresa familiar se rompe por completo, ¿qué crees que pasa? Las disputas que deberían resolverse internamente escalan a niveles insostenibles, y en el peor de los casos terminan en los tribunales. La judicialización de los conflictos familiares no es solo un golpe económico devastador para la empresa, sino que es un golpe mortal para la misma familia. Destruye la confianza, el respeto y cualquier posibilidad de reconciliación. Recuerda, una buena comunicación no es solo hablar, es saber escuchar y sobre todo saber negociar y buscar soluciones juntos. Si hay un momento que define el futuro de una empresa familiar, ese es el de la sucesión. Y créeme, también es uno de los más críticos y conflictivos. No es un simple cambio de guardia, es a menudo un salto al vacío si no se planifica con cautela. La falta de planificación anticipada es un error garrafal. Muchos fundadores, por el apego a su creación o por la creencia de que son indispensables, postergan indefinidamente la decisión de quién tomará las riendas. Lo ideal, según los expertos, es empezar a planificar este proceso con antelación. ¿Por qué? Porque no solo se trata de nombrar a alguien, se trata de capacitarlo, de integrarlo, de que gane la confianza del equipo, de los clientes y de los proveedores. Si no hay un plan, la empresa queda vulnerable a cualquier imprevisto: una enfermedad, un accidente o simplemente el agotamiento del fundador. La incertidumbre sobre quién liderará el barco paraliza las inversiones, frena la innovación y genera una crisis interna que puede ser devastadora. Y aquí llegamos al quid de la cuestión: la resistencia del fundador a ceder el control. Es comprensible. Esa empresa es su vida, su legado, su identidad. Soltar las riendas es como soltar una parte de sí mismo. Pero esta resistencia, por muy humana que sea, puede ser letal para el negocio. El
Fundador, con su experiencia, puede ser un activo invaluable, pero si se aferra al poder, si no confía en los sucesores, si sabotea sus decisiones, la empresa se estanca. Los nuevos líderes no pueden implementar su visión, no pueden innovar, no pueden tomar riesgos necesarios. Esta dinámica crea un ambiente de frustración, falta de autonomía y ahoga el potencial de crecimiento. El fundador debe entender que su mayor legado no es solo crear la empresa, sino asegurar su continuidad y evolución. Además, la ausencia de protocolos claros para la transición y la evaluación objetiva de candidatos es un campo minado. ¿Cómo se elige al sucesor? ¿Por antigüedad? ¿Por ser el hijo mayor? ¿Por afinidad personal? Sin criterios claros y objetivos, la elección se vuelve subjetiva, emocional y a menudo injusta. Esto aumenta exponencialmente el riesgo de fracturas familiares y empresariales. Los hermanos compiten entre sí, los que no son elegidos se sienten desplazados y resentidos, y la empresa pierde a talentos valiosos que podrían haber aportado mucho. Un protocolo de sucesión bien definido debe incluir un plan de desarrollo para los posibles candidatos, un proceso de evaluación basado en méritos y capacidades, y una hoja de ruta clara para la transferencia gradual de responsabilidades. Solo así se puede garantizar que el liderazgo recaiga en la persona más preparada, no en la que tiene el apellido correcto. La sucesión no es un evento, es un proceso y como tal requiere estrategia, paciencia y mucha sabiduría. Ahora, hablemos de dinero, que es el oxígeno de cualquier negocio. Cuando el bolsillo de la empresa empieza a romperse y la gestión económica es un desastre, estamos ante una señal clarísima de que algo anda muy mal. El primer pecado capital es mezclar las finanzas personales con las de la empresa. Esto es como querer cocinar dos platillos diferentes en la misma olla sin separadores. Al final, todo se mezcla y el resultado es un caos. Los retiros de efectivos no controlados, los gastos personales cargados a la empresa o la ausencia de políticas claras de dividendos y compensaciones no solo generan un desorden financiero monumental, sino que también siembran la semilla de la desconfianza entre los miembros de la familia. ¿Por qué mi hermano tiene un coche de la empresa y yo no? ¿Por qué se sacó dinero para la reforma de la casa de mi tía sin consultar? Estas preguntas, que a menudo se quedan sin respuesta, erosionan la moral y la transparencia. La empresa pierde el control sobre su flujo de caja, no sabe cuánto dinero tiene realmente ni cuánto necesita. Y sin esa claridad, ¿cómo se toman decisiones de inversión? ¿Cómo se planifica el futuro? Es imposible. Luego está el problema de las limitaciones en el acceso a financiamiento externo. Cuando una empresa familiar tiene sus finanzas enredadas, con balances poco claros o con una gestión que parece más una cuenta de gastos personales que un estado de resultados profesional, los bancos y los inversores huyen. ¿Quién va a prestar dinero a un negocio que no puede demostrar su salud financiera? Esta dependencia exclusiva de aportes familiares o de créditos bancarios con intereses altísimos restringe severamente la capacidad de crecimiento y adaptación. Sin capital fresco, la empresa no puede invertir en nueva tecnología, no puede expandirse a nuevos mercados, no puede contratar al talento que necesita para competir. Se queda rezagada mientras sus competidores avanzan. Y, finalmente, la falta de modelos de costeo y control de gastos. Esto es fundamental. Si no sabes cuánto te cuesta producir un producto o prestar un servicio, ¿cómo vas a fijar un precio adecuado? ¿Cómo vas a saber si estás ganando dinero o perdiéndolo con cada venta? Muchas empresas familiares operan por intuición, basándose en precios de la competencia o en lo que siempre se ha hecho. Pero sin un análisis riguroso de costos es imposible mantener la competitividad. Los márgenes se reducen, el dinero se escapa por gastos innecesarios o no identificados y la empresa se vuelve ineficiente. Esta ceguera financiera, combinada con una mala gestión de los gastos, es una receta perfecta para el desastre. El deterioro financiero no suele ser un evento repentino. Es un goteo constante de malas decisiones que, con el tiempo, vacían el pozo hasta dejarlo seco. Si ese caos financiero te resulta familiar, la solución puede ser un protocolo familiar. Este documento pone las reglas claras para separar el dinero, las decisiones y las relaciones entre la familia y el negocio. Si no sabes por dónde empezar, nuestro equipo de consultores profesionales tiene la experiencia para guiarte en la creación de un protocolo a la medida de tu empresa. Contáctanos a través de nuestro correo en la descripción y da el primer paso para profesionalizar tu legado. Una empresa no es solo los ladrillos y números, es sobre todo personas. Y cuando esas personas, especialmente las más valiosas, empiezan a irse, o peor aún, a perder la chispa, es una señal de alarma que no puedes ignorar. La partida de empleados valiosos es un síntoma claro de que algo anda mal en el corazón de la empresa.
¿Por qué se van? A menudo no es por el dinero, es por el ambiente tóxico, por la falta de oportunidades de crecimiento, por ver cómo el favoritismo familiar prima sobre la meritocracia o por hartazgo de los conflictos internos que nunca se resuelven. La salida de estos empleados no solo significa la pérdida de habilidades y conocimientos técnicos, es la pérdida de memoria institucional, de la experiencia acumulada, de las relaciones con clientes y proveedores. Y lo que es peor, crea un efecto dominó. Si los buenos se van, los que quedan se preguntan por qué y su moral se resiente. La reputación de la empresa como lugar de trabajo también sufre, dificultando la atracción de nuevo talento. Pero no solo hablamos de los empleados que no son de la familia. También es preocupante la pérdida de motivación de la gerencia y los propios propietarios que son parte de la familia. Cuando los mismos que deberían estar al frente, impulsando el negocio, empiezan a desentenderse, a delegar lo importante, a no mostrar el mismo entusiasmo de antes, es una señal devastadora. ¿Qué causa esta desmotivación? Puede ser el agotamiento por lidiar constantemente con conflictos, la frustración de no ver sus ideas implementadas, la sensación de que su esfuerzo no es valorado o simplemente el burnout. Se alejan progresivamente de la gestión activa, aparecen menos por la oficina y su compromiso se vuelve superficial. Cuando los líderes pierden la fe, ¿cómo pueden inspirar a los demás? Y aquí viene una frase lapidaria que refleja esta pérdida de fe. Pensar en la empresa en tiempo pasado. Cuando escuchas a los miembros de la familia decir frases como antes sí que funcionaba, en los viejos tiempos esto era diferente o esto ya no es lo que era, es un indicio peligroso. Esta mentalidad, aferrada a la nostalgia, demuestra una falta de fe en el futuro del negocio. Refleja una incapacidad o una falta de voluntad para adaptarse a los nuevos desafíos, para innovar, para buscar nuevas oportunidades. Esta visión retrospectiva reduce la eficiencia, frena la inversión en el futuro y, en última instancia, acelera el colapso. Porque una empresa que vive del pasado rara vez tiene un futuro. El talento se va, la motivación decae y la empresa, lentamente, se desangra. Finalmente, llegamos a la quinta y quizás la más peligrosa de todas las señales, la ceguera gerencial y la inacción. Es decir, cuando la dirección, la familia al mando, simplemente no quiere ver los problemas o viéndolos se niega a actuar. La incapacidad de la dirección para reconocer y actuar frente a indicadores negativos es como tener un coche con todas las luces de advertencia encendidas y seguir conduciendo a toda velocidad. Es una negación profunda, a menudo arraigada en el orgullo, en el miedo a reconocer errores o en la creencia de que ya pasará. Pero la realidad es tosuda y los indicadores negativos son como un coro que grita peligro. Hablemos de esos indicadores. Las bajas en ventas son el más obvio. No se trata de un trimestre malo, sino de una tendencia sostenida a la baja. ¿Estamos perdiendo clientes? ¿Nuestros productos ya no son relevantes? ¿La competencia nos está comiendo el mercado? Ignorar estas preguntas es fatal. Luego está el aumento de conflictos laborales, no solo entre la familia, sino entre los empleados en general. Quejas constantes, rumores, un ambiente de trabajo tenso son señales de que la moral está por los suelos y la productividad está sufriendo. La rotación de personal excesiva es otra bandera roja enorme. Si la gente entra y sale por la misma puerta a la misma velocidad, significa que hay un problema estructural que ahuyenta a los empleados. Los costos de reclutamiento y capacitación se disparan y la empresa pierde continuidad y experiencia. Y por último, las rupturas en la cadena de suministro. Proveedores que no entregan a tiempo, problemas de calidad, falta de materias primas. Esto no solo afecta a la producción, sino que daña la reputación y la confianza de los clientes. Esta ceguera y la inactividad prolongada no solo agravan los problemas, los convierten en una bola de nieve incontrolable. Lo que empezó como un pequeño conflicto interno se convierte en una crisis operativa profunda. Las bajas en ventas se traducen en pérdidas, la rotación de personal en falta de capacidad productiva, los problemas de suministro en clientes insatisfechos. La empresa entra en una espiral descendente que es muy difícil de salir. La dirección debe tener la humildad de reconocer los errores, la valentía de afrontar la realidad y la determinación de tomar decisiones difíciles, incluso si duelen. Porque la inacción, en este contexto, no es una opción, es una sentencia de muerte. Ahí las tienes, 5 señales de que tu empresa familiar está en riesgo. Pero que no cunde el pánico. Reconocer estos problemas es el primer paso para solucionarlos. Identificarlos a tiempo te da el poder de actuar, de profesionalizar la gestión y de proteger no solo tu negocio, sino el legado y la armonía de tu familia. Y si quieres conocer el secreto para que tu hijo no destruya tu negocio familiar,
entonces te sugiero que veas este video.